Hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Aquí nuevamente saludándolos, haciendo un nuevo video acerca de cosas que escucho. Esto más que una pregunta es que me han dicho, muchas personas googlean rapé y lo primero que encuentran son algunos artículos de la Liga contra el Cáncer, y de diferentes periódicos en los cuales dicen que el rapé es perjudicial para la salud, que nos puede provocar ciertas cosas. Entonces, sí me han preguntado si existen estudios realmente sobre nuestra medicina. Y la verdad es que no. Si tienen conocimiento de alguno, por favor, háganmelo saber. Yo sé que hay estudios acerca del rapé europeo o el rapé que encontramos en Estados Unidos, que es tabaco puro. Es muy diferente a nuestro rapé amazónico, que tiene el porcentaje de tabaco es mucho menor, ¿sí? Tiene otras plantas. Lo que se encuentra en Europa es tabaco puro con esencias. Encuentras con esencia de naranja, con esencia de vainilla, pero es tabaco puro, y se utiliza la misma variedad de tabaco que han usado las tabacaleras y que han ido modificando genéticamente para hacerlas más cargadas de nicotina y que el cuerpo la tolere más. Es muy diferente a nuestro rapé amazónico. Yo no tengo conocimiento. Para hacer estos estudios se requieren años, muchos años por ejemplo, estudiar un mayor desde que empezó a usar rapé, tal vez en una comunidad donde puedan empezarlo a trabajar a los 30 años, o hay comunidades donde pueden trabajarlos desde niños y hacerles un seguimiento por años para ver qué resultados obtienen. Y yo no conozco de que exista un estudio. Lo que sí puedo decirles es que conozco muchos mayores. Uno de los mayores que nos elabora la medicina tiene 103 años, y la cantidad de rapé que trabaja al día no la vamos a lograr nosotros ni en un mes. Entonces, desde ese lugar yo puedo decirles que es muy diferente, son cosas muy diferentes. Una es como masticar un chicle de nicotina, o como hacerlo por hacerlo. No hay un trabajo ceremonial, no hay un respeto en estas medicinas. El trabajo es muy diferente. Cuando los europeos tal vez se llevaron el rapé para su tierra, fue más como llevarse el cigarrillo o algo así. Entonces el trabajo es muy diferente, la sustancia es muy diferente. Una es una medicina, lo otro, entre hacer un rapé de estos y fumarse un cigarrillo, no hay mucha diferencia. Es más como una inyección de nicotina al cuerpo, tal vez. Entonces sí, no existen estudios. Los estudios que ustedes pueden encontrar en internet son acerca de otros tipos de rapé que llevan el mismo nombre, sabiendo que rapé no es el nombre original de nuestras comunidades, es el nombre por el que lo conocemos todos y se ha popularizado. Y esto hace que nos confundamos entre nuestra medicina de nuestros mayores, aquí nuestra medicina de nuestro territorio amazónico, que es muy diferente a la sustancia o a este otro rapé del cual sí se han hecho estudios. Nuevamente los invito a que, si de verdad conocen un estudio realizado sobre nuestras comunidades, sobre los efectos del rapé, del rapé nuestro, por favor háganmelo saber. Gracias.